Bueno, muy bien. Seguimos entonces hablando de este caso registrado en Maine, en Estados Unidos. Estamos hablando posiblemente de un colombiano. Me acompaña Adriana Cuestas. Adriana, bienvenida. Pablo, buenas tardes, muchas ¿Qué gracias. se sabe hasta el momento? Bueno, Pablo, esto ocurrió alrededor de las 6, 7 de la mañana hora local, específicamente en la ciudad de Biddeford, esto es en el estado de Maine, en el norte de los Estados Unidos. Y lo que se conoce precisamente, ahí podemos ver las imágenes, es que murió un hombre de nacionalidad colombiana, aparentemente, o al menos así lo dicen varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y lo que dice por su lado también la Fiscalía, que de hecho es, Pablo, el pronunciamiento más reciente, es que al menos por ahora no puede dar mayores detalles o revelar, por ejemplo, el nombre de esa persona hasta tanto no tenga ya un contacto directo con su familia y, por supuesto, como tal, ya haya un cotejo de la identidad de esa persona, que lo que dicen también esos grupos de derechos humanos es que se trataría de un colombiano de 26 años que sí tenía el permiso para trabajar en Estados Unidos. Dice la Fiscalía, Pablo, que un agente de ICE estaba llevando a cabo una operación de cumplimiento de la ley relacionada con una orden final de deportación y que en ese momento este joven habría intentado escapar y que habría intentado también lanzar el vehículo contra este agente migratorio, y fue en ese momento cuando pues se desató el tiroteo que terminó con su muerte. Me pareció muy importante lo que usted decía, que organizaciones establecían que posiblemente es colombiano. Lo está confirmando la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine. Eso es importante. Y le quiero contar, Adriana, que desde el Senado de la República, desde el Congreso de la República, aquí en Colombia, está la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de la República. Por eso vamos a saludar a esta hora precisamente a un senador, es el senador Antonio José Correa, que hace parte de esta comisión. Senador, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo, a ti y Adriana. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, senador. ¿Qué saben hasta el momento? ¿Qué han podido ustedes averiguar teniendo en cuenta que hacen parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso? ¿Y qué pronunciamiento tienen frente a lo ocurrido allí en Maine? Hombre, por supuesto que lo ocurrido al joven colombiano de 26 años en Biddeford, Maine, es un hecho lamentable que merece todo el repudio, no solamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión Segunda del Congreso de la República, sino de todo el pueblo colombiano. Un joven que tenía toda su documentación y que ha caído en un hecho que debe aclararse. Hemos solicitado desde el mediodía, desde que se conoció la noticia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático y consular, que le haga todo el acompañamiento a la familia de este joven. Y por supuesto, donde no solamente hacer el acompañamiento, sino que se le solicite a las autoridades de los Estados Unidos judiciales y al mismo FBI que se esclarezca este crimen, donde se pidan toda la parte de cámaras corporales, las cámaras de video, y por supuesto que exista una verdad y que no quede en una simple noticia, que es lamentable, que es dolorosa, de un colombiano que, como muchos latinos, viene sufriendo el atropello de la política migratoria, Sí. de un gobierno, y que por supuesto hoy ha perdido la vida. Senador, ¿considera usted que, por ejemplo, ya en el caso, situándonos del Congreso de Estados Unidos, deberían también revisarse todos esos protocolos del uso de la fuerza, y cuál debería ser entonces, en esa línea, el papel que debe jugar mejor el legislativo estadounidense? Por supuesto, el hecho de cumplir y exigir la legalidad en política migratoria nunca se debe ver afectada ni la dignidad humana y mucho menos la vida de los latinos en el país del norte. Vamos a hacer la comunicación inmediata con nuestros pares en el Congreso de los Estados Unidos para que se solicite de manera exhaustiva y se den los controles necesarios para que no se sigan registrando estos hechos lamentables, y que se dé con el autor material y el esclarecimiento de los hechos, por supuesto, si fue o no el ICE el que estuvo involucrado en este crimen.
Senador, este hecho se da días después del asesinato de Lorenzo Salgado. Es un mexicano. Es un hecho que también generó conmoción, no solo en México, sino también en el mundo entero, a propósito de la violencia con la que fue asesinado este hombre. Mi pregunta va encaminada a... Hace unos segundos María Teresa nos explicaba, por ejemplo, el tema de las cámaras que deben llevar estas personas de ICE y que no están utilizando. Es decir, hay una serie de hechos que no se están respetando y en ese sentido no hay un debido proceso, se lo pregunto. Por supuesto, una de nuestras solicitudes es que exista no solamente el debido proceso, sino la transparencia en los procesos y procedimientos frente a los latinos por esta autoridad migratoria de los Estados Unidos. Por eso vamos a pedir al Congreso norteamericano de que se le haga un especial seguimiento a estos procedimientos. Senador, en esa línea usted menciona precisamente que ya han establecido contacto con el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué contactos de pronto anteriores también han tenido ya usted? Porque bien lo mencionaba Pablo, no es el primer caso que se presenta. De hecho, en lo corrido de 2026 hablamos de que se han registrado por lo menos 6 casos en los que estarían involucrados agentes de la ICE. ¿Han tenido quizás antes alguna respuesta por parte del Congreso de los Estados Unidos? Hemos solicitado la vigilancia estricta en el cumplimiento de los procesos y procedimientos como autoridad migratoria referente a la dignidad humana, a los derechos humanos de la población latina. Recordemos los casos que ustedes recientemente mencionan y las detenciones que se han dado a colombianos que están en asilo político en los Estados Unidos. Hemos solicitado esta información, por supuesto, a nuestra canciller de la República y estamos en ese, y hemos solicitado no solamente al Congreso de la República, sino también al Partido Demócrata, a que garantice esos derechos migratorios de los latinos en los Estados Unidos y en especial del pueblo colombiano. El asunto o los asuntos internacionales del Congreso de la República, encaminado a la pregunta que hacía Adriana, que me pareció muy interesante. Ustedes se han reunido y han establecido entre ustedes, los congresistas, allí en el centro de Bogotá, la preocupación que tienen por lo que viene pasando con ICE. Lastimosamente, pues nos encontramos en un receso. Sí. Se instala el nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio, pero en el caso personal, como miembro activo de la Comisión Segunda, sí lo hemos hecho. Senador, ¿usted de pronto qué vacío se encuentra que hay en ese momento en la política migratoria que se estaba manejando bajo la administración de Donald Trump y que precisamente son esa línea delgada en cuanto a las funciones que ejerce una agencia como ICE, pero por supuesto también del otro lado los derechos fundamentales de los migrantes? Y agregando a esta pregunta, van 10.000 arrestos. Es decir, que la cifra no es menor y muchas veces uno se pregunta detrás de estos arrestos cuál es el proceso que se está siguiendo. El respeto, la transparencia, los procesos y procedimientos para el mismo, para garantizar los derechos fundamentales de todos los latinos a que no sean vulnerados. Sabemos de que existe una política del gobierno, del Ejecutivo norteamericano, que es número de cantidades de deportados, cantidades de detenidos, ustedes lo han expresado, pero ¿a qué precio? Y sobre todo vulnerando los derechos fundamentales de una población migratoria que muchos de los detenidos y de los que hoy, como el colombiano de 26 años, tienen sus derechos adquiridos y sus derechos legalizados completamente ante la autoridad migratoria. Para cerrar, porque vamos a ir con un abogado experto en temas migratorios, senador, usted lo ha dicho y lo ha dicho Adriana, 26 años, pero tenía permiso de trabajo, este joven colombiano. Estamos a la espera entonces de su nombre completo. Entonces la pregunta es, ni siquiera con permiso, ni llevando una vida, entre comillas, con un debido proceso, ¿se respeta la vida de las personas con este grupo, con ICE? Parece un grupo que en vez de dar ejemplo de autoridad, da ejemplo de fobia hacia la población migratoria latina. Esas son las palabras dicientes que da el senador Antonio José Correa, que está con nosotros a esta hora conectado. Gracias, senador del partido de la U, conectado con nosotros del tema de asuntos internacionales del Congreso de la República. Un mensaje final frente a lo ocurrido con este joven. Hombre, por supuesto que una cosa es respetar el marco legal y jurídico que se tiene de materia migratoria y otra cosa es vulnerar los derechos fundamentales que hoy se le vienen vulnerando a la población latina y que han sido mancillados y que ya van varios casos de asesinatos que han quedado en investigaciones por la misma ausencia, como bien lo decía la panelista anterior, de las famosas cámaras corporales y las famosas cámaras
que nos dan transparencia y debido proceso en cada uno de los procedimientos que realiza esta autoridad migratoria ICE en los Estados Unidos para el pueblo migrante, pueblo latino en ese país. Bien, senador, un abrazo, gracias por acompañarnos. Adriana, desde temprano usted me decía, 7 de la mañana pasada se conoció este caso, se han presentado ya manifestaciones incluso. Manifestaciones que de hecho se suman al otro caso registrado hace menos de 2 semanas, el del migrante mexicano, que fue precisamente otro hecho en el que estuvo aparentemente involucrados varios agentes del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, y que por supuesto eleva de nuevo esa voz de rechazo, no solamente entre la población migrante allí en Estados Unidos, sino también la población ya latina en general en nuestra región. Usted se refiere al caso de Lorenzo Salgado, que también tuvo un duro pronunciamiento en ese momento de la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Luis Victoria es abogado, experto en temas de migración, está desde Estados Unidos y nos atiende hasta ahora. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muy amable por su invitación. Aquí me encuentro con Adriana y mi primera pregunta va encaminada al tema de las cámaras corporales. ¿Es cierto que ellos están sin estas cámaras cuando deberían tenerlas, abogado? Bueno, es obligatorio que muchos de estos agentes federales tengan esta cámara corporal. Quien no la posea es posiblemente algún tipo de falla que hubo desde el punto de vista técnico de ese oficial federal en ese momento, donde se llevó a cabo la acción judicial o federal en este caso. Entonces, pues se suma a ello también los derechos inherentes a esa persona que posiblemente pues era sospechosa de alguna índole, en este caso, según lo que se suscitó con este hombre de 26 años de origen colombiano, es que es factible que ellos dudaron que esta persona tenía algún problema con el ámbito migratorio aquí en los Estados Unidos. Por consiguiente, procedieron a la detención respectiva, pero desafortunadamente esta persona pues huyó de la escena y pues al parecer también tratando inclusive de arrollar a uno de los oficiales federales. Es lo que dice hasta ahora las investigaciones preliminares, pero sí hay una serie de inconsistencias en relación con estas situaciones, ya que es muy importante que se tengan en cuenta los derechos constitucionales, sobre todo desde el punto de vista de las personas que están pues sufriendo esta pues presión por parte de los grupos como ICE y otras agencias federales, porque se han visto violaciones constantemente en ese sentido. Señor Victoria, estamos hablando de ICE o un ICE diferente al que veíamos, por ejemplo, hace 5 o hace 10 años, y en esa misma línea también una extralimitación de las funciones. Sí, es factible que en muchos de estos escenarios veamos oficiales de inmigración que quizás se exceden en sus acciones, pero todo esto pues va a ser evaluado de acuerdo a una investigación que se lleve a cabo. Y por supuesto, si se pueden inferir que una violación de los procedimientos administrativos, por consiguiente, esos oficiales de migración federales van a verse involucrados en algún tipo de sanción, bien sea a nivel federal o estatal, donde se suscitaron los hechos desafortunadamente. Nosotros en Colombia, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el SMAT, el antiguo SMAT, hoy la UNDEMO, depende por supuesto del Ministerio de Defensa, hace parte de la Fuerza Pública. ¿ICE de quién depende, abogado? Bueno, hay que empezar, Juan Pablo, Adriana, que en Estados Unidos estamos hablando de un sistema federal. Okay. ICE depende directamente de la rama ejecutiva, es decir, del presidente de los Estados Unidos. Correcto, sí. Y esta agencia federal, a su vez, es una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Department of Homeland Security. Y este ICE pues, es el encargado de ejecutar las órdenes de deportación que han sido en ocasiones proferidas por los jueces de inmigración, que a su vez también, y con una crítica bastante significativa, pertenecen también jueces de inmigración a la misma rama ejecutiva, que son diferentes jueces a los que pertenecen a la rama judicial, Juan Pablo y Adriana. Señor Victoria, mi pregunta ahora va encaminada. ¿Cuál es quizás también esa línea entre lo que son las políticas migratorias fronterizas y lo que son ya también esas políticas en las que puede estarse transgrediendo los derechos fundamentales, como pasó esta mañana en el caso de este latinoamericano? Bueno, es una muy buena pregunta, Adriana, porque recientemente encontramos una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde se le da mucho más poder al Ejecutivo
de poder llevar a cabo este tipo de arrestos y, en cierto modo, de presión hacia la comunidad inmigrante. Estamos hablando de que la Corte Suprema ha autorizado al gobierno federal para que pueda arrestar incluso a personas que llevan menos de 2 años sin ningún tipo, digamos, como de orden previamente por un juez, una orden conocida aquí como un warrant. Las personas sencillamente, estos agentes federales pueden optar por arrestar a esta persona siempre y cuando se den cuenta que el inmigrante lleve menos de 2 años y no tenga las pruebas suficientes para contar con un estatus legal acá o por lo menos un alivio migratorio. Una vez ocurren estos hechos, encaminado a esta pregunta que hacía Adriana, como lo ocurrido con el colombiano, etcétera, ¿dónde van a parar este tipo de investigaciones? ¿Quién hace parte como de una segunda instancia para uno determinar qué hubo detrás de este tipo de procesos? Y la transparencia, Paula. Exactamente. Sí, es una buena pregunta también, porque todo se queda en la rama ejecutiva normalmente, ya que tiene prioridad el gobierno federal en la investigación. Estamos hablando de agencias como el FBI o conocido como el FBI, las agencias pues que pertenecen al mismo Departamento de Seguridad Nacional. Y pues todo esto se queda allí dentro de la rama ejecutiva, dentro de las mismas agencias federales que han cometido los hechos, ahí mismo se está llevando a cabo la investigación. Hay muy poca jurisdicción en relación con las agencias estatales porque no es un asunto que involucra aspectos de ese estado en particular, que en este caso era Maine. Y el estado de Maine normalmente no se va a involucrar en esa investigación. Sin embargo, los congresistas y otras, otras organizaciones de protección de los inmigrantes están presionando para que estas personas sean judicializadas con la justicia ordinaria, ¿no? Y en ese mismo sentido, abogado, quisiera preguntarle por el papel que ya en términos prácticos tiene el Congreso de Estados Unidos en cuanto quizás a un seguimiento y control de las acciones que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo, en este caso la administración de Donald Trump. Bueno, siempre ha existido ese control o ese balance entre las diferentes ramas del poder aquí en los Estados Unidos, pero realmente el Congreso, bajo su, digamos, facultad, no puede hacer en este momento más allá de quizás proferir algún tipo de ley o impulsar algún tipo de ley para efectos de que se le reste más poder al Ejecutivo, sobre todo en lo que tiene que ver o lo concerniente con las acciones que cometa ICE. Pero recientemente, recordemos que hace unos pocos meses, al contrario de ello, se le dieron más poderes a ICE y a la rama ejecutiva para que lleve a cabo este tipo de procedimientos en contra de los inmigrantes indocumentados. Para ir cerrando, abogado, quisiera preguntarle, uno de los parámetros o quizás consignas que maneja la administración de Trump es que con su endurecimiento de las normativas migratorias busca también hacer frente a la seguridad del país. ¿Hay quizás alguna evidencia de que, por ejemplo, en el caso de las deportaciones masivas, esto vaya en línea con una reducción de la criminalidad o no? Bueno, se supone que esta es una de las promesas de campaña del presidente actual, Donald Trump, en donde él expresó que uno de los índices de criminalidad o uno de los factores de esa criminalidad estaban asociados con personas que entraban ilegalmente por la frontera en aquel entonces entre 2020 y 2023-24, cuando estaba el anterior presidente, pero las estadísticas dicen que muy posiblemente un poco porcentaje de los inmigrantes que venimos aquí a Estados Unidos nos vemos involucrados en crímenes. Entonces, pues esto entra un poco en contradicción, pero era una promesa de campaña. Entonces, se pudiese decir que sí puede reducir esa criminalidad, pero no en el porcentaje que se pudiese esperar en relación con ese gran porcentaje de crímenes que se cometen en Estados Unidos. Bueno, muy bien. Ahí está entonces el análisis, me parece muy interesante, sobre todo porque ha pasado, es un colombiano y teníamos sí o sí que hablar de este tema. Seguimos al tanto, a la espera del nombre completo de este colombiano, 26 años con permiso de trabajo, pero también hay pronunciamientos de diferentes organizaciones. Luis Victorias, abogado de migración que nos atendió hoy festivo aquí en Colombia. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto, Juan Pablo.